y yo hoy tengamos vida eterna, Él dio su vida por nosotros, hasta la última gota de su sangre. Entonces es algo que no podemos pasar así por arriba, como que Jesús dio su vida por nosotros, sino que la dio por nuestros pecados, por los que hicimos y por los que vamos a hacer, porque si no estamos firmes, si no estamos atentos, si no estamos protegidos, si no andamos en el Espíritu y si no andamos como en las armas que nos dejó el Señor, con la oración, con la palabra y con el ayuno, vamos a terminar pecando y vamos a terminar poniéndonos contra la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, para que veamos cuánto aborrece Dios el pecado, Él dejó de mirar al Señor. En otro pasaje que les quiero mostrar para que vean todas las cosas que nos hace cometer el pecado, en 2 de Samuel 11, amén, la historia de David y Betsabé, dice así, vamos a leer unas partes para no leerlo todo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miren esa primera parte. Dice, en el comienzo dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que los reyes salen a la guerra, pero David no fue y era el rey. Primera cosa, se quedó en vez de ir a hacer lo que tendría que hacer, que era haber ido, y se hubiese evitado lo que pasó más adelante. Dice la historia más adelante, que mientras David se paseaba por una terraza, vio a Betsabé bañándose. Acá no dice si estaba desnudo o no estaba desnudo, pero dice que estaba bañándose, y él le preguntó a sus siervos quién era esa mujer. Le dijeron que era la mujer de uno de los soldados que estaba, y de un buen soldado fiel que estaba en el campo de batalla, pero David mandó a buscarla igual. Ya tenía decidido lo que quería hacer, y como rey nadie le iba a sacar eso de la cabeza. La mandó llamar, se acostó con ella, la dejó embarazada, y después, para ya haber pecado, para querer tapar el pecado, porque el pecado te hace seguir pecando y seguir pecando, llamó al marido que viniera, le preguntó cómo estaba la guerra, le preguntó cómo estaba él y todo, y lo mandó a su casa. Le dijo que comiera, que bebiera, que se lavara los pies y que se fuera a su casa. Pero el soldado era tan fiel, Urías, que no quiso ir, se quedó en las puertas del palacio. Al otro día David sale y no le había salido bien lo que quería hacer para cubrir su pecado, sino que seguía en la puerta, y lo mandó llamar y le preguntó por qué no había ido. Y él dijo que sí, estaban su señor y sus compañeros en la batalla, él no podía estar en la casa comiendo y acostándose con su mujer. Ahí David lo manda de vuelta, primero le invita a comer, lo emborracha, lo manda de vuelta, igual no fue, se acostó de vuelta, y David dijo, bueno, vamos a cortar por lo sano. De alguna forma vamos a esconder el pecado, pensaba David. Entonces escribe una carta y se la manda a Joab, diciéndole que lo ponga en el frente de batalla, en la primera línea, o sea, como un escudo humano. Y ahí lo pusieron, murió él y otros, o sea que terminó con mentira, desarmando una familia, con muerte, con matar a varios, no solo a una persona inocente, para poder encubrir todo. Y no le dio con todo eso, sino que David, para hacerse el buenito en ese sentido, dijo, bueno, esta pobre viuda, ¿quién la va a agarrar? Se quedó con la viuda y se quedó con la viuda embarazada que ya estaba, se quedó con ellos, ¿verdad? Y vino el profeta y le cuenta la historia de un pastor que tenía un montón de ovejas y otro que tenía una sola. Y cuando va a hacer una fiesta uno, agarra, en vez de agarrar de las 50 que tenía, agarra de la que tenía una sola. Y David dice que se enfureció en ese momento y dijo que tenía que pagar 3 o 4 veces esa persona. Y ahí el profeta le dijo que esa persona era él. ¿Y cómo lo terminó el Señor corrigiendo?
matando ese hijo que venía. Entonces, después tuvo una hija David también, si conocen la historia, que fue violada por su hermano, también en su propia casa, en el propio palacio real, terminó teniendo todas esas consecuencias a través del pecado, porque el pecado solo trae más pecado y solo trae dolor y solo nos puede alejar del Señor. Amén. Amén. Ahora los quiero llevar a 1 de Juan 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Tenemos, por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, por Él haber venido y haber dado su vida por nosotros, es que tenemos la posibilidad de cada día pedirle perdón a nuestro Señor, humillarnos delante de Él, arrepentirnos, como les decía, de nuestro pecado, porque sin arrepentimiento y sin fe es imposible que nosotros podamos ser salvos. Entonces yo meditaba que lo que más necesitamos es cada día la gracia de Dios, pero no como el otro pasaje que también dice, que lo deben de conocer, por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no es para que caigamos todas las veces en el mismo pecado, para que no crezcamos, para que nos quedemos estancados, sino que para que puedan ser perdonados todos esos pecados. Jesús ya dio su vida por nosotros y tenemos la gracia que Él nos dio, pero no podemos caer en el mismo pecado y recaer y decir, bueno, no pasa nada porque Dios me va a perdonar. Tenemos que realmente hacerlo con un corazón humillado, un corazón arrepentido y sabiendo que no lo vamos a hacer. Y otra parte les quería leer, está en era Romanos 5:20. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Nosotros no podemos cubrir nuestro pecado, así como David no lo pudo cubrir, así como no pudo evitar que se supiera lo que él había hecho, porque a Dios no lo podemos burlar. Nosotros no tenemos que cubrir nuestro pecado, tenemos que, como les decía, y valga la redundancia, arrepentirnos, realmente apartarnos de Él y vamos a hallar la misericordia de Dios. Entonces yo los quería invitar a que podamos reflexionar sobre el pecado que cada día nos asedia y poder estar firmes, nuevamente diciéndoles, con las armas que nos ha dejado nuestro Señor, la palabra, la oración y el ayuno. Amén. Eso es lo que les quería compartir. Que Dios los bendiga.